En el consultorio jurídico seguiremos hablando sobre el tema de pensiones y como siempre está nuestra firma Tirado Escobar y Abogados. Diana Fiesco, bienvenida al Café de la Mañana. Como siempre ya eres parte de nuestra familia, de nuestra casa. Muchísimas gracias, por supuesto que sí. Bueno, Diana, hoy para hablar de ese tema de pensiones hablemos de la diferencia entre la pensión por invalidez y la pensión de superviviente o sobreviviente. Correcto. Bueno, la pensión de invalidez hace referencia al beneficio que se le puede otorgar a las personas cuando debido a una enfermedad o un accidente ya queda imposibilitado para seguir ejerciendo sus funciones. Mientras que si hablamos de pensiones de sobrevivientes, es un beneficio que se le da a las personas cuando una persona fallece. Entonces, la norma nos estipula cuáles son esos beneficiarios, pero es esa garantía para que no quede desprotegida una persona. Para hablar entonces del tema de pensión por sobreviviente, pues sabemos que es una persona que fallece, luego pues queda como una herencia, ¿cierto? ¿Quiénes pueden heredar este tipo de pensiones? Bueno, los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, en primer nivel encontramos al cónyuge o el compañero o la compañera permanente del causante. En segundo nivel, pero digamos con la misma importancia, tenemos a los hijos que sean menores de edad hasta los 25 si se encuentran estudiando o de forma vitalicia a los hijos inválidos. En tercer lugar, encontramos a los padres siempre y cuando dependan económicamente del causante. Y en último lugar, encontramos a los hermanos inválidos que también dependan económicamente de la persona que fallece. Si por lo menos esta persona que falleció tiene un hijo que tiene, por ejemplo, ataques de epilepsia, ¿esto podría ser parte de una invalidez o qué se tiene que tener en cuenta para que lo declaren como tal inválido para poder recibir esa pensión? Bueno, una persona que sufre de epilepsia seguramente tiene unos problemas delicados de salud y las probabilidades de que tenga una calificación igual o superior al 50 son bastante altas. Habría que hacer todo el trámite para valorar a esa persona, primero que la determinen como inválida y posteriormente solicitar el reconocimiento de la pensión. Muy bien, pues teniendo en cuenta también esto, cuando se dice una persona inválida como hijos, ¿verdad? Deben ser dependientes completamente de sus padres, es decir, no debieron haber hecho una vida por aparte. Cuando la norma habla de dependencia, así hagamos referencia a padres, a hermanos, esta dependencia no es absoluta. Eso quiere decir que no significa que el beneficiario no tenga otra fuente de ingresos. Aquí lo que es importante es que aquel beneficio económico que brindaba la persona que fallece sea indispensable para que la otra persona pueda satisfacer sus necesidades básicas, pero eso no implica que la dependencia tenga que ser completa. Cuando hablamos entonces de este tema, doctora Diana, ahí una de las preguntas que tenemos es, ¿una beneficiaria de una pensión de sobreviviente siente que está mal pensionada? ¿Esta prestación se puede reliquidar o reajustar o ya se queda como pues la heredó o como se la dieron pues de su papá o de su mamá? Claro que sí. No, todas las pensiones son susceptibles de ser reliquidadas en la medida en que si hubiesen sido reconocidas de forma incorrecta, pues podemos pedir que se ajuste el monto que refleje la realidad de las cotizaciones que hizo la persona. Entonces, no importa si estamos hablando de pensiones de sobrevivientes, no importa si estamos hablando de pensiones de invalidez, no importa si estamos hablando de pensiones de vejez, si la mesada no fue reconocida en debida forma, se puede reajustar y tampoco interfiere negativamente el tiempo que haya transcurrido. Tenemos otra de las preguntas y es que hay una persona que tiene una pensión de sobreviviente compartida con sus hijos, pero que ya todos son mayores de edad, que sí puede pedir el 100% de la pensión. Claro que sí. Estos casos técnicamente los debemos conocer como el acrecimiento de la mesada pensional. Es decir, en la medida en que concurran varios beneficiarios, pero uno de ellos deje de serlo, el ejemplo de los hijos que llegan a los 25 años de edad, la otra persona puede pedir que ese porcentaje que recibía ese beneficiario, que ya no ostenta esa calidad, se le sume al otro beneficiario.
Bueno, es importante que tengan en cuenta que ustedes, nuestros televidentes, puedan escribirnos a través de nuestra línea de WhatsApp y hacer sus preguntas para que nuestra invitada abogada, Diana Fiesco, de la firma Tirado Escobar, pueda responderles. De hecho, tenemos una pregunta a través de nuestra línea de WhatsApp. Vamos a ver qué opinan nuestros televidentes. Dice, buenos días, si una persona ha sido pensionada por invalidez, ¿puede perder ese derecho unos años después si desaparece la enfermedad? Bueno, esta probabilidad está latente siempre cuando se reconoce una pensión de invalidez. ¿Por qué razón? La ley faculta a las entidades administradoras de fondos de pensiones a que las calificaciones sean revisables cada 3 años. ¿Esto qué significa? Una persona lo pensiona, pero a los 3 años su fondo de pensiones puede llamarlo a una nueva valoración. Si esta valoración no le determina un porcentaje que lo califique como una persona inválida, pueden suspender el pago de la prestación económica. Bueno, ahí para que lo tengan siempre presente, y con esta pregunta pues damos paso para hablar precisamente sobre este tema que son las pensiones por invalidez. Hay personas que nos escriben a través de nuestra línea de WhatsApp, tomamos pues cada uno de los temas y preguntamos, y en este caso dice, una televidente nos preguntó que su pensión fue negada por un requisito de fidelidad. ¿Qué es esto y es correcto o no es correcto? Bueno, el requisito de fidelidad sí en su momento fue algo que se estipuló entre las normas que regulan el tema de la pensión de invalidez y consiste en que se le exigía a las personas que cumplieran con una densidad específica de semanas. Sin embargo, la Corte Constitucional ya en muchos pronunciamientos ha reiterado que no se debe exigir este requisito de fidelidad para que se reconozca la pensión. Por eso, a todas personas que en su momento le negaron, argumentando justamente este requisito, pues podemos volver a revisar su caso porque seguramente esta negativa no tiene ya hoy día ningún fundamento legal. Pero es importante entonces tener en cuenta todos estos requisitos que se piden y además pues digamos que muchas personas pues pasan por la negación de su pensión por que no cumplieron dicho requisito y se quedan ahí en la primera instancia y no pues tratan de buscar otras ayudas. Para eso están ustedes, para buscar esa otra ayuda y ese otro diagnóstico, por decirlo de alguna manera, y de pronto poder decir, bueno, si se puede rescatar, si se puede salvar, si podemos hacer algo. Por supuesto que sí, hay mucha gente que comete este tipo de errores y es un error, digamos, garrafal, porque no nos podemos quedar con la negativa de la entidad y no consultarle a un profesional que realmente nos pueda decir con certeza la procedencia o no del derecho. Ni siquiera pueden conformarse con la información que les suministran los fondos de pensiones, porque a veces esta información infortunadamente no es lo suficientemente clara ni precisa. Entonces, así a usted el fondo le haya dicho no tiene derecho, consulte de todas formas. Tenemos más preguntas, doctora Diana, a través de nuestra línea de WhatsApp y nos preguntan que si se puede aplicar un régimen de transición en una pensión de invalidez. Pues una persona dice que no tiene los requisitos de la norma actual, pero sí de una norma anterior. ¿Esto es posible? Claro que sí, pero digamos que tenemos que hacer un pequeño ajuste. En temas de pensión de invalidez no podemos hablar de régimen de transición. Eso solo aplica para las pensiones de vejez. Sin embargo, existe una figura que es la condición más beneficiosa que nos va a permitir no solamente revisar el caso con la norma actual, sino que nos vamos a poder remitir a normas anteriores buscando en cuál de ellas se cumple con los requisitos para el reconocimiento de la pensión. Así es, y tenemos a nuestros televidentes pues opinando a través de nuestra línea de WhatsApp. Vamos a ver qué dicen. Ahí tenemos el mensaje, dice: doctora, en mi caso, si mi ex esposo fallece, pero no se hizo disolución del vínculo conyugal, ¿qué debo hacer? Bueno, perdón, pero si no se hizo, sí se hizo. No se hizo. Mientras las personas no se divorcien legalmente, existe la posibilidad de que la cónyuge tenga derecho a la pensión de sobrevivientes, así no haya convivido con el causante antes de la fecha de fallecimiento. Entonces, en ese caso sería revisar el requisito de las semanas para solicitar el reconocimiento de la pensión. Bueno, y si dado el caso que de pronto una persona no
le reconozcan esa pensión por invalidez, ellos pueden demandar, se pueden tutelar. ¿Cuál es ese paso a seguir de manera judicial para que de pronto le den su pensión, o cuál es el caso más fácil para que no demore tanto o si el tiempo es muy largo? Bueno, todo esto va a depender de la condición de la persona que está solicitando. Digamos que el trámite ordinario que se debe surtir es primero una reclamación administrativa, que es ante la entidad. Posteriormente, en caso de haber una respuesta negativa, tendría que iniciarse el proceso judicial ante los juzgados laborales. Sin embargo, si la persona afectada padece enfermedades muy graves, existe una excepción, que es reclamar esos derechos de manera transitoria mediante una acción de tutela, que es un trámite mucho más expedito. Estamos hablando de un fallo provisional en un término máximo de 10 días, entonces va a ser mucho más favorable. Sin embargo, esta acción de tutela es un mecanismo excepcional, que no podemos acudir a ella en primera instancia, sino para aquellos casos en donde la salud y la vida de la persona estén comprometidas. Tenemos más preguntas, doctora Diana, de nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp, y de paso pues invitamos para que ustedes sigan participando en el tema de pensiones. Buenos días, doctora. Mi pregunta es: si un afiliado a Colpensiones no cumple con la cantidad de semanas necesarias para acceder a la pensión de vejez, ¿puede sumar sus semanas con las de su cónyuge o compañero permanente para acceder a la pensión familiar? Claro que sí. En Colombia ya no existen las medias pensiones. Hay muchas personas que consultan por esto, pero sí existe algo que nos permite sumar los tiempos con otra persona, y es esa pensión familiar. O sea que en el caso de una pareja que ninguno de los dos de forma individual reúna los requisitos, pero entre ambos sí completan las 1.300 semanas, es posible que se les reconozca una pensión. Perfecto, pero ¿y si además de esto dicen, bueno, me quedan claros ciertos conceptos que se dan en el café de la mañana, pero obviamente pues para mi caso necesito una asesoría personalizada? ¿Tiene algún valor con Tirado Escobar? Claro que no. La consulta con nosotros es completamente gratis, solo es comunicarse con nuestros teléfonos de contacto. Allí le programamos una cita con uno de nuestros abogados, quien le brindará la atención personalizada sin ningún tipo de costo. ¿Dónde los podemos conseguir? Nos pueden contactar al teléfono 697-3401 o hacer cualquier tipo de consulta a través de nuestra página www.tiradoescobar.com. Pues doctora Diana, agradecida por estar con nosotros aquí en el Café de la Mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Canaltro.com